Buenas y bienvenidos a este trabajo práctico experimental de la materia Métodos Numéricos sobre el tema Aplicación de los métodos numéricos en la ingeniería, cálculo de raíces, diferenciación numérica, integración numérica y ecuaciones diferenciales. Los integrantes de este trabajo son Delgado Brown Daniel, Duque Medina Luis, Pérez Chávez Marilyn, Torres Orellana Helen y Vite Villón Víctor. Introducción. Como es de conocimiento general, dentro del gran campo de las matemáticas existen diversos temas y a su vez subtemas. Aquellos por lo general resultan importantes al aplicarlos a alguna área en específico, pues este ayudará a entender su propósito y cómo sería de ayuda para problemas en donde se tenga presente dicho tema matemático. Las matemáticas, hoy en día, la aplicación que tienen, no solo constituye a realizar cálculos en una hoja de papel para poder determinar la solución de problemas simples. Al contrario, hoy en día las matemáticas son aplicadas inclusive a las tecnologías, pues se tiene el conocimiento de las tecnologías para poder crear un programa, un dispositivo o etcétera. Este necesitará un algoritmo en donde dentro de aquel algoritmo se encuentra ubicada, por lo general, las operaciones elementales básicas de las matemáticas para su buen funcionamiento y lógica. Mi nombre es Marín Signi Pérez Chávez y les voy a hablar en qué consisten los métodos numéricos. Estos métodos conforman a una rama de la matemática, ya que se refieren a herramientas tecnológicas y científicas. Lo podemos aplicar a la programación debido a que el gran avance de procesadores logran a resolver problemas matemáticos. En la actualidad, aquellas técnicas han tenido un gran impacto, puesto que la principal característica que define a estos métodos se puede llegar a una aproximación de resultado que se quiera obtener. Además, podemos aplicarlo a varias ingenierías, como son la ingeniería eléctrica, la ingeniería informática, la ingeniería civil e incluso la ingeniería química. Buenos días, me presento. Mi nombre es Víctor Vite y presentaré el tema de métodos gráficos de raíces. Un método sencillo y muy utilizado para hallar raíces de una ecuación de forma aproximada, denominado método gráfico. Así se observaría los puntos de corte con el eje X, que son las raíces o la solución de la ecuación. También así se obtiene una aproximación inicial de la raíz o a su vez se establece el intervalo inicial para aplicar ya sean métodos cerrados o métodos abiertos. Ahora bien, presentaremos el ejemplo de método gráfico, en donde indicaremos el número de raíces que tiene la función, en intervalo de negativo de 2, 2. El ejercicio planteado que de f de x exponencial con exponente de negativo 0.2 de x, seno y entre paréntesis 2 de x menos 0.25. Y para aquella solución se utilizarán el siguiente fragmento de código en Python, como se puede apreciar por pantalla. Para aquella solución se usó las librerías de NumPy y de PyTorch. Se usó la librería de PyTorch para describir las gráficas y el NumPy servirá para hacer las operaciones. Al ejecutar el programa nos genera la siguiente gráfica en el intervalo indicado en el ejercicio y con el código propuesto, como se puede observar por pantalla, dándonos el método gráfico para el cálculo de raíces, usando como ya he dicho anteriormente, los métodos de PyTorch y NumPy. Ahora bien, si se desea saber el valor aproximado de dichas raíces, se tiene que codificar en MATLAB para poder generar la gráfica y marcar en las intersecciones para saber el valor aproximado de esa raíz, como se puede observar por pantalla, en el cual a la pregunta del ejercicio planteado tenemos 3 raíces, como se puede observar por pantalla. Un saludo cordial, soy Daniel Delgado Brown y mi tema a exponer corresponde a la integración numérica.
La integración numérica corresponde a métodos que se usan generalmente para encontrar el valor de las integrales definidas en los intervalos específicos, las cuales mediante la utilización de métodos generales sería imposible realizar. De esta manera, dicho método permite encontrar el valor de dicha área de la función. Por otra parte, la integración numérica comprende una amplia familia de algoritmos para el cálculo del valor numérico de una integral definida. Cabe recalcar que en la mayoría de estos casos, al utilizar este método, el valor de la integral sería un valor aproximado del valor real. En el siguiente punto se tiene un ejemplo de integración numérica, en donde el ejercicio nos indica lo siguiente. Encontrar la integral de la siguiente expresión, la integral definida de 1 sobre x que multiplica por coseno de 2x, en el intervalo de 1 a 3, el cual tiene un valor verdadero o real de menos 0.491038. El ejercicio nos pide calcular el error y graficar la función. Para ello, la fórmula que se utilizará corresponde a la vista en la diapositiva, en donde la integral definida de la función va a ser igual a h, el cual corresponde al tamaño de paso entre los intervalos, sobre 2, que va a multiplicar a la función evaluada en el intervalo a, más la multiplicación de 2, del número 2, por los valores de la función evaluada en cada tamaño de paso. Y se va a sumar al final con la función evaluada en el intervalo b. Para la resolución de este ejercicio, se lo realizará en Excel. De esta manera, aplicaremos la fórmula que se le mencionó anteriormente. En Excel ubicamos en unas casillas los intervalos de inicio y los intervalos de fin. Seguido, en otras casillas indicamos el número de trapecios. Para este ejercicio se va a utilizar 10 trapecios, puesto que el método utilizado corresponde al método del trapecio. Seguido de esto, se utilizarán 11 puntos. ¿Por qué? Porque los intervalos se cuentan desde el 0 hasta el 10. En este caso serían 11 unidades, 11 puntos. Y el tamaño de paso será de 0.2. Para calcular el tamaño de paso que corresponde a h, se debe utilizar la fórmula el intervalo mayor menos el intervalo menor sobre el número de trapecios que se van a utilizar. En este caso serían 10. Y haciendo esta sencilla división nos daría el resultado de 0.2. Como siguiente paso, como podemos apreciar, se crea y genera la tabla de valores con los números de trapecios indicados en el ejercicio. Tenemos los 11 valores, o sea, los 10 números de trapecios. Tenemos desde el 1 hasta el 3, con tamaño de paso de 0.2, como podemos observar. Y donde está la f de x es donde se va a evaluar cada uno de los puntos en los tamaños de paso. Teniendo esto, podemos ya aplicar la fórmula planteada en Excel para generar la aproximación del valor de la integral definida. Es decir, la fórmula que habíamos visto en la diapositiva anterior, únicamente la escribimos con las funciones que tiene Excel para representarla y utilizar todos estos valores. Una vez ya representada, el valor por la integración del método de trapecio nos daría como resultado menos 0.486112,648. Como siguiente punto, el ejercicio nos pide graficar la función. En este caso se utilizará GeoGebra y además la función que tiene incorporada en sí mismo para integrar de manera gráfica. En este caso, al ubicar la función e integrarla, nos da el mismo valor que nos presenta el ejercicio desde un principio. Pero como se utilizó el método del trapecio, se necesita saber cuál es el error que se originó al poder calcular esa aproximación de esa integral. Entonces se utilizará el error relativo, en donde va a ser la diferencia entre el valor de la integral real menos el valor de la integral aproximada sobre el valor de la integral real. Entonces lo único que nos queda es reemplazar los datos y realizar la división. Y para poder representarlo en porcentaje, se lo multiplica únicamente por 100. Es entonces que el error porcentual o el error relativo
que hay entre la aproximación calculada y el valor real corresponde a un 1.003%. Otra de las aplicaciones de los métodos numéricos en ingeniería, eh, para el caso de la vida real, son las ecuaciones diferenciales ordinarias y la diferenciación numérica. Por una parte, estas constituyen ecuaciones o funciones de varias variables, de donde estas presenten las derivadas generales y las derivadas parciales. Además, también de los métodos de integración y procesos o técnicas propios del tema. En el caso de diferenciación numérica, es una técnica que permite calcular una aproximación a la derivada de una función. Como el concepto original de la derivada de una función, esta aproximación se realiza alrededor del punto utilizado, los valores y propiedades que se conocen del cálculo diferencial de una variable. Finalmente, como conclusión, los métodos numéricos hoy en día han sido de mucha utilidad, puesto que llenan consigo un sinnúmero de aplicaciones tanto en la vida diaria como en el ámbito profesional. Los temas trabajados en la presente investigación han sido de mucha importancia, dado que son fundamentales en el proceso académico de ingeniero. Se pudieron apreciar ciertas resoluciones sobre casos en los que el ingeniero afronta a diario. Para finalizar el presente trabajo investigativo, es importante recalcar que todos aquellos procesos aritméticos y analíticos de los métodos numéricos son capaces de poder resolver problemas con eficiencia, siendo así más aproximados al valor real, puesto que cada día surgen nuevos problemas que necesitan consigo métodos más específicos para poder resolver y dar una solución directa o aproximada.